Bendiciones, hermanos, es un placer para mí poder estar compartiendo hoy con ustedes la palabra. ¿Y qué le parece si en este momento saluda a 2 o 3 personas que estén ahí a su lado, personas que no haya saludado aún? Y los niños pueden pasar a sus clases de discipulado, a sus respectivas aulas. Este miércoles vamos a seguir con la serie Evidencias del Espíritu. Y en esta serie estamos estudiando Gálatas 5 del 22 al 23. Pero antes de que iniciemos, quiero que una vez más repasemos la parte de que las evidencias del Espíritu no tienen nada que ver con lo que yo soy, conmigo, no tienen nada que ver con mi esfuerzo humano, sino que la evidencia del Espíritu pertenece únicamente al Espíritu Santo en nuestro interior. Y en Juan 15:5 Jesús nos da una ilustración perfecta y Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces podemos estar totalmente seguros de que todo lo bueno que hay en nosotros no proviene de nosotros, no proviene de nuestro esfuerzo, no proviene de nuestras ganas, no proviene de nuestros deseos, sino que únicamente proviene de Él. Los árboles y toda clase de planta funciona de la misma manera. Las raíces, el tronco son los que traen los nutrientes a las ramas, la savia y el agua necesaria para que las ramas puedan producir fruto. Entonces Jesús nos compara a nosotros y nos dice que somos pámpanos en Él. Si un árbol usted le corta las ramas, todas las ramas, van a volver a salir ramas al árbol, va a volver a renacer. Pero si usted corta una rama, la rama muere, la rama se seca. ¿Por qué? Porque quien le da vida a la rama, quien hace que esa rama dé fruto, es el árbol, la savia del árbol, las raíces, el tronco. Entonces eso nos está diciendo el Señor: ustedes son la vid, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces podemos ver que nada de lo que hagamos es por mérito propio, sino por su Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, una vez teniendo claro esta parte, vamos a iniciar y vamos a leer, si me acompañan, en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de ser enseñados por ti. Gracias por tu palabra, Señor, quien nos da vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de tu pueblo esta noche y sé que tu palabra, Señor, va a ser sembrada en nuestro interior como semilla en buena tierra y que dará fruto, Señor. Abre nuestro entendimiento a ti, abre nuestra mente a ti y que tú puedas transformar en nuestro interior todos nuestros pensamientos y motivaciones el día de hoy y que podamos tener una visión más clara de lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver que el propósito del sermón es: Dios llama a cada creyente a vivir una vida unida a Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo transforme su interior y forme en él el carácter de Cristo, dando así evidencia de una vida rendida y guiada por el Espíritu. ¿Y cómo llama a Dios a los creyentes a permanecer en Cristo y mostrar evidencia de una vida transformada por su Espíritu? Pues a través de fe,
mansedumbre y templanza. Estos son los últimos 3 evidencias del Espíritu de la lista de 9 evidencias que vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Y vamos a iniciar con fe. ¿Y qué es la fe? Pues en Hebreos 11:1 aparece como si lo hubiésemos buscado en un diccionario. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una firme confianza en las promesas de Dios, en las promesas futuras de Dios y una convicción profunda de realidades espirituales invisibles a nuestros ojos. No se basa en pruebas, sino en la revelación divina y la fidelidad de Dios, la obra del Espíritu Santo en cada creyente, en cada corazón de cada creyente. Esto es, literal, cerrar sus ojos, escuchar su voz y seguirle. Eso es, confiar plenamente en su Espíritu, en Él, en su guía, en su palabra. Entonces ahora veamos lo siguiente. Primero está la fe con la que iniciamos nuestra relación con Cristo. Esa porción de fe que se nos es dada, que se nos es, con la cual se nos es revelado el reino de Dios a nuestra vida. Esa primera vez, ese glorioso día en el que nuestro corazón sintió su presencia, que nuestro corazón lo aceptó como Salvador. A través de esa fe, esa primera porción de fe que Él deposita en nuestro interior, nosotros creemos en que Él es Dios y que vino a la tierra en forma humana a morir, a pagar la deuda de nuestros pecados y a darnos salvación. Y creemos que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la primera porción de fe que nosotros tenemos y esa es dada por Dios a nuestra vida. Con nuestro propio entendimiento jamás podríamos imaginar siquiera lo glorioso de Dios. Incluso ya con su Espíritu Santo se nos es difícil imaginar su grandeza. A una persona que aún no ha recibido revelación de Dios no tiene ese deseo de buscarlo a Él, porque simplemente no lo entiende, porque simplemente no tiene ninguna relevancia para esta persona. Entonces esa es la fe inicial. Ahora, tanto para la fe inicial como para crecer en fe, ya como fruto del Espíritu, necesitamos la palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír en este contexto no solo es físico, sino espiritual. Es una disposición del corazón para escuchar, recibir y obedecer la palabra de Dios. Es un acto activo, no pasivo. Y la afirmación de que la fe es por el oír, dejando claro que la fe no surge de manera espontánea en nuestro interior. Esa es la primera porción de fe, sino que como un acto consciente que depende de algo externo, y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es esencial en nuestra vida espiritual, ya que es el medio por el cual nosotros conocemos a Dios, conocemos su voluntad, y así es como crece nuestra fe. Entonces, la primera porción de fe es dada por Dios, eso ya lo tenemos claro, a través del oír también. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él es porque hemos escuchado su palabra. Ya puede ser en el mismo instante que le escuchó, tal vez en un servicio, tal vez en una cruzada, tal vez alguien que le compartió el evangelio mientras usted andaba en la calle, o puede ser que usted haya escuchado la palabra de Dios y en algún momento adelante esa palabra de Dios es usada para que usted pueda venir delante de Él. Entonces necesitamos la palabra. Pero entonces, ¿qué significa fe aquí en Gálatas 5:22? Pues no se refiere a esa fe inicial, sino a una virtud espiritual producida por el Espíritu Santo en el creyente regenerado. No es la fe justificadora, aunque obviamente está relacionada, sino es la fidelidad o constancia
del creyente como fruto del Espíritu en su vida santificada. Es la búsqueda diaria, es la dependencia de Él. Ahora en esta fe en Cristo es la que produce obras. ¿Por qué? Porque el oír viene por la palabra, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros leemos su palabra, entonces ella se hace vida en nuestro interior. Y la palabra me dice que yo nací para adorarle, que yo soy parte de su cuerpo para servirle, que yo fui salvada por amor y por gracia, y que eso mismo es lo que yo tengo que reflejar a mis hermanos. Eso es lo que vemos en la Biblia. Entonces el fruto del Espíritu a través de la fe es fidelidad práctica, un compromiso con Dios, con la iglesia, con el prójimo, una perseverancia en la fe aún en pruebas, en tentaciones o persecución. Entonces esta fe que el Espíritu Santo va haciendo crecer en mí a través de su palabra, a través de conocer su voluntad, entonces se convierte en obras. ¿Por qué? Porque la fe es que yo creo. Ahora la evidencia del fruto de la fe son mis obras. Entonces, en Santiago 2 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos enseña que las obras no salvan, sino que la fe verdadera se demuestra con acciones concretas. En otras palabras, no somos salvos por las obras, pero somos salvos para las buenas obras. Esa es la evidencia, ese es el por qué la fe está en la lista de evidencia del fruto del Espíritu. Porque la fe no solamente se trata en que yo crea, sino que yo ponga en acción lo que yo estoy creyendo. Yo creo que soy parte del cuerpo y la Biblia me dice que yo tengo una responsabilidad en medio del cuerpo, que es la iglesia. Entonces yo voy a servir. Él me dice que mis dones y mis talentos son para la edificación de mi iglesia. Entonces yo voy a empezar a servir. Entonces esa es la evidencia de la fe que el Espíritu Santo hace que vaya creciendo en mí. Y a medida usted vaya estudiando la palabra, a medida vamos entrando más en una relación íntima con Él, más se va a ver reflejado el fruto del Espíritu en usted. Y volvemos a recordar, no es por mí, es por Él en mí. Amén. Entonces la fe en Gálatas 5:22 no es solo una creencia pasiva, sino una actitud activa de confianza, fidelidad y obediencia a Dios, que transforma toda la vida del creyente en una marca visible de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Esa es la evidencia del fruto de la fe. Ahora vamos a continuar a la segunda evidencia del Espíritu que veremos esta noche, y es la mansedumbre. Ahora, la mansedumbre es poder bajo control. Una persona mansa es fuerte porque domina sus impulsos, no débil. Y la mansedumbre es una evidencia del fruto del Espíritu que parece haberse perdido en nuestra cultura agresiva y centrada en el yo. Debido a que las personas asocian mansedumbre con debilidad. Asocian el que yo tenga mansedumbre con no tener carácter. ¿Por qué? Porque la mansedumbre pareciera por fuera que es una actitud débil, pero vamos a ver que la mansedumbre no es lo que muchos suponen. Es una cualidad del carácter muy evidente en el ser humano más grande que haya pisado esta tierra, y es Jesús. La mansedumbre, siendo fruto del Espíritu, es un atributo del mismo Dios todopoderoso, importante para ser hechos a su imagen y verdaderos testigos suyos. Por su atributo de mansedumbre, que es poder controlado, Jesús llegó a la cruz. Después de haber sido azotado, después de haber sido escupido, después de haber sido clavado, Él seguía teniendo mansedumbre.
Él pudo haber hecho lo que usted se imagine con esas personas. Él tenía el poder. Él era Dios, pero él tenía mansedumbre. Él sabía que había propósito en lo que estaba pasando. Y de hecho esta característica determina en gran medida cuánta paz y satisfacción nosotros tendremos en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfocada en lo que Dios me dice que yo tengo que hacer, en cuál es mi propósito en esta vida, en qué es lo que Él quiere de mí, lo que espera de mí, que yo puedo saber que después de esta vida yo tengo una eternidad con Él. Entonces, por ese propósito que yo sé que hay en mí, yo no voy a dejar que otros quieran venir a alterarme o a hacerme quitar o a quitarme el control. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cuáles son las características de una persona mansa. Y de la misma manera que Jesús lo hizo, entender que tenemos un propósito por la fe que tenemos en saber que somos sus hijos y que Él tiene propósito, entonces es que nosotros podemos vivir en mansedumbre. Ahora la palabra nos dice, bienaventurados los mansos. La mansedumbre es tan importante que es la tercera característica que Jesús menciona en su Sermón del Monte. Y Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y el hombre moderno, nosotros en la actualidad, más que todo en el área secular, consideramos a los mansos como personas débiles, los que callan, los que no se exaltan, los que no imponen sus ideas, sus pensamientos. Y el mundo diría, bienaventurados los fuertes, ¿verdad? Los que se imponen. El mundo favorece virtudes como ser como los que tienen la voz fuerte, los que callan a una persona con un par de palabras, los que son competitivos, los que son agresivos, los que son asertivos. Esas son las personas que reciben reconocimiento, las personas que reciben admiración. Uy, esa persona está ahí porque tiene un conocimiento bárbaro y con 2 palabras te destroza. Entonces mejor ni hables con esa persona. Ese es el tipo de modelo de hombre que nosotros tenemos ahora, el que es fuerte, el que no le tiene miedo a nada y el que se le ponga al frente no tiene problema con destruirlo con sus palabras. Pero Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Y algunos han intentado unir mansedumbre, han intentado usar humildad refiriéndose a la mansedumbre, pero vamos a ver que no es lo mismo. Mansedumbre es mucho más. Y Jesús lo separa en Mateo 11:29, nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la humildad y la mansedumbre no es lo mismo. Sí están entrelazadas y sí tienen una que ver con la otra. Y la diferencia es que la humildad es principalmente una actitud del corazón y de la mente, mientras que la mansedumbre es una expresión visible de esa actitud hacia otros. Entonces, en pocas palabras, la mansedumbre es humildad puesta en acción, pero va mucho más allá de eso, porque la mansedumbre también es amor puesto en acción, es paciencia puesta en acción, es tolerancia puesta en acción. Entonces, por eso la mansedumbre está en la lista de evidencias del fruto del Espíritu. Es lo que los que están a mi alrededor pueden ver en mí. Lo que pueden reconocer es una persona mansa. Sí, acepta, cuando tiene un error lo acepta. La humildad reconoce nuestra bajeza ante Dios y la mansedumbre lo demuestra al actuar con paciencia, tolerancia y gentileza hacia los demás. Jesús era manso, pero no era débil. Podía ser firme y directo, como cuando reprendió a los fariseos.
como cuando expulsó a los cambistas del templo. Sin embargo, Él no lo hizo desde la ira, no lo hizo desde la amargura, sino que con perfecta justicia y dominio propio. Su mansedumbre era una expresión de fuerza controlada, el poder controlado. Esto concuerda con la descripción que Pablo hace de la mansedumbre en 2 de Corintios 10:1. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo aquí en la tierra era Dios, era 100% hombre y era 100% Dios. Él era la palabra misma encarnada. Pero aún así Él fue manso para contestar, Él fue manso para actuar. Él pudo haber hecho lo que Él quisiera, pero fue manso para hablar, para actuar. Y las características de una persona con mansedumbre es: el manso acepta la corrección de Dios y los hombres. En lugar de resistir o justificarse, el manso escucha y evalúa con actitud dócil. En Proverbios 9, 8 y 9 dice: corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio. No es una persona que se altere con la corrección, ni que se ponga, no, pues ya no voy a servir, no, porque no lo hago bien, entonces que lo haga alguien más mejor, ¿verdad? Ese es fruto de mi carne. La mansedumbre es: si tiene razón, lo voy a meditar, voy a pensar, lo voy a orar, y si hay algo en que cambiar en mí, lo voy a corregir. El sabio se vuelve más sabio con mansedumbre. El manso sabe que la corrección bien intencionada es una oportunidad para crecer. El manso no se defiende a sí mismo con orgullo, no se defiende ante la corrección con orgullo. Sí, es que yo soy así. Es que así me hizo Dios, ¿qué voy a hacer yo? No, esa es su carne hablando. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, tenemos que callar nuestra mentalidad y de abrirle paso a Él, que nos corrija, que corrija lo que está mal en nosotros. Y aun cuando tengamos la razón, alguien nos está regañando por algo y nosotros sabemos que tenemos la razón, no es el momento para que usted se defienda y diga: no, es que no es así. Si lo puede hacer, hágalo, pero si usted ve que la otra persona está alterada, con mansedumbre, usted manténgase en silencio y luego busca una oportunidad de hablar con esa persona y decirle: hermano, fíjese que pasó esto y esto y esto. Pero no es así, es así. Pero con mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es poder controlado. El manso muestra paciencia en la adversidad. El manso no se desespera ni se amarga cuando las cosas salen mal. Acepta la voluntad de Dios con serenidad, confiando que Él está obrando para su bien. Él está obrando para su bien, así que no se frustra cuando las cosas no están saliendo bien, cuando la oración no tiene una respuesta, cuando el milagro no viene, sino que confía en lo que Dios está haciendo. El manso trata a los demás con gentileza, incluso a los que se oponen. Pablo instruyó a Timoteo y en 2 de Timoteo 2:25 dice que a los que se oponen se les corrija con mansedumbre. Y también exhortó a los Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no juzgándole, no diciendo: bueno, yo sé y yo soy santo aquí y lo voy a corregir porque la Biblia dice esto y se tiene que hacer así. No, es desde la mansedumbre, con amor. Apártelo y dile: hermano, está pasando esto. Dígame en qué le puedo ayudar, cómo puedo orar por usted. Necesita que hablemos con los pastores, necesita que hagamos algo juntos. No es desde el punto de juzgar o de corregirle porque es que los otros hermanos van a ver y vaya y los demás aprendan de este hermano. No, es viendo la persona. Nuestra iglesia somos personas que nos necesitamos los unos con los otros.
Entonces debemos corregirnos con mansedumbre. La mansedumbre sabe que todos somos propensos a errar y que el propósito no es condenar, sino restaurar. Porque en algún momento seguramente alguien más va a tener que restaurarlo a usted. Y usted no quiere que le lleguen con una voz ahí súper alta, ni que le lleguen diciendo, es que te dije. ¿Te acordás que te dije, verdad? No. Cuando está en una situación así, usted lo que menos quiere es que alguien llegue y le diga, ¿verdad? Bueno, es tu culpa, porque la Biblia dice que tenés que ser así. ¿Ves? Lo que una persona con problemas es lo menos que una persona necesita. Necesita amor, necesita una persona que esté ahí para levantarlo, para enseñarle con amor, que tal vez no es así, pero Dios nos muestra el camino. El manso es enseñable. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre abre el corazón a la instrucción de Dios. No me las creo todas. No, yo tengo un posgrado en tal y soy director de acá, entonces yo no necesito corrección. Soy el líder de tal cosa, de tal ministerio, yo no necesito la palabra, no necesito la instrucción. Estoy haciéndolo bien, yo creo. No, el manso es enseñable. Si le dicen, no es por acá, es por acá, entonces el manso busca y vamos por acá entonces. Es humilde para reconocer que tal vez está fallando, que tal vez necesita más, que necesita crecer. ¿Y cómo crecemos en mansedumbre? A través de su palabra, a través de la palabra viva de Dios. Y como ya se ha mostrado y lo repetimos una vez más, la mansedumbre no es innata en la naturaleza humana. Es una virtud que solo puede desarrollarse mediante el poder del Espíritu Santo. Terminamos esta evidencia con la conclusión de que mansedumbre es poder bajo control, sostenido por la gracia de Dios. No es debilidad, sino fortaleza sujeta al Espíritu, que domina los impulsos y refleja el corazón de Cristo con humildad y firmeza. Y pasamos a la tercera evidencia del fruto del Espíritu, y es templanza. Pero antes de que continuemos, quiero explicarles un poco acerca de que algunas versiones tienen la palabra templanza y otras versiones tienen la palabra dominio propio. La diferencia es que las versiones antiguas tienen la palabra templanza y las versiones nuevas como NBI, como la Biblia del lenguaje actual, tienen dominio propio, pero no ha cambiado su significado bíblico original, sino solo la manera de traducirlo, lo hace más comprensible. La evolución principalmente es lingüística y no teológica. Entonces, no hay ninguna diferencia en cuanto a su significado teológico, pero da una mejor descripción de lo que la palabra quiere decir. Entonces vamos a usar de aquí en adelante dominio propio. Ahora, vea, hermano, el dominio propio no es que usted antes se comía 5 semitas y ahora solo se come 2. O que le va a bajar a la coquita, ¿verdad? O que va al gym todos los días y pone en su Facebook hashtag dominio propio. No es ese dominio propio del que la Biblia está hablando. Sí, pero no, es mucho, mucho, mucho más que eso. Y es fácil caer en la trampa de pensar que dominio propio depende de mí y que está hablando de mí. Es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos controlar la carne con fuerza humana, nunca.
Entonces ahora vamos a separar estas dos partes. Vamos a poner de un lado nosotros, la humanidad, y del otro lado a Dios. Ahora, de este lado estamos nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza de pecado. No hay nada bueno en nosotros, nada. Todo el fruto que nosotros podamos producir es a lo malo. Y el fruto de la carne lo podemos ver en Gálatas del 16 en adelante. Es una lista larga y es fácil, usted no ocupa mucho para tener frutos en su carne. Entonces, eso somos nosotros. No hay nada bueno en nosotros, nada. Entonces, nosotros no nos podemos controlar a hacer lo bueno por nosotros mismos porque no hay nada que controlar. Todo es malo y la maldad trae maldad. ¿Sí? Entonces no hay nada que controlar, no se puede, no podemos, porque no es nuestra naturaleza. Ahora vamos al lado de Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él no tiene amor, Él es amor. Él es misericordioso, Él es poderoso, Él es santo, Él es digno, Él es rey, Él es Señor de señores. Y Él sí puede controlarnos. Él sí puede. Entonces, el dominio propio no es que yo me controle a mí misma, es que lo deje que Él controle mi vida. ¿Entendemos ese concepto? El dominio propio no habla de mí, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo soy capaz de dejar. No, el dominio propio se refiere a lo que Él puede hacer en nosotros, lo que Él puede hacer en nuestro interior. Solo el Espíritu puede vencer la naturaleza caída y rebelde, solo Él. ¿Cuál es nuestra parte? Reconocer que no tenemos ningún poder sobre nosotros mismos y que todo proviene de Él. Necesitamos estudiar y meditar su palabra, que es lámpara a nuestros pies. Rendirnos a su guía, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Callar nuestra voz en nuestro interior y escuchar su voz en nosotros. Él y solo Él puede dominar nuestra maldad, puede controlar nuestro actuar, nuestro accionar, nuestra mente y todo lo que tiene que ver con nuestro tiempo aquí en la tierra. Y el dominio propio probablemente esté al final de la lista de evidencias del fruto del Espíritu, porque usted necesita el dominio propio para cumplir las otras 8 evidencias del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque a través de su Espíritu dominando mi vida es que yo puedo amar a los demás, es que yo puedo tener gozo, es que yo puedo ser tolerante, es que yo puedo crecer en fe, es que yo puedo ser manso y el resto que me quedó por ahí. Solo a través del dominio propio, que Él domine mi vida, buscar de su palabra, accionar su palabra, hacer lo que Él quiere que yo haga. Se necesita mucho autocontrol para amar a los demás, para tener paciencia a los demás, dejar de pensar solo en mí y dejar que Él me use para hablarle a alguien más, para ayudar a alguien más. Y claramente las 9 virtudes trabajan juntas y se apoyan entre sí. Es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo siendo formado en nuestro interior. Muchas personas somos dominadas por nuestras emociones, dominadas por nuestros pensamientos. Y recordemos cuál es el fruto de nuestras motivaciones y nuestros pensamientos. Es solo maldad. Si nos dejamos controlar por Él, entonces va a haber cosas buenas en nuestra vida. Todo lo bueno que hay en mí proviene de Él. No hay nada bueno en mí. Y el dominio propio evidencia también mi madurez en Cristo. El control que Él ejerce en mi vida. Porque déjenme decirles que en medio de su casa, en medio de su pueblo, todavía vemos adultos después de tantos años en Él que hacemos berrinches emocionales.
me llamaron la atención por algo y mi accionar fue, ya no voy a regresar a la iglesia. Porque no, mejor voy a cambiarme de iglesia porque es que ahí un hermano me dijo que yo la lastimé con sus palabras y mi accionar fue, pues no me hable, hermano. Mirémoslo de lejitos. Eso no es madurez espiritual. En eso no hay evidencia de que el Espíritu Santo esté trabajando en su interior. Tenemos que dejar que Él gobierne todo en nuestra vida, nuestra mente, nuestro accionar, todo. Y a través de su palabra nosotros podemos crecer en Él, en el Espíritu. Su palabra en mi vida es quien gobierna, es la luz a mis pies. Pablo dijo claramente en Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Está en otra versión. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Mi mente puesta en mis deseos es enemiga de Dios. Mi mente puesta en mis motivaciones es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy de este lado. Porque yo solo voy a accionar hacia la maldad. Ahora mi mente puesta en Él, entonces yo vengo de este lado. Mi mente puesta en su palabra, entonces yo puedo accionar de una manera que le glorifique a Él, que traiga gloria a su nombre. En Mateo 26:41 Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que vivir una vida en comunión y a través de su palabra para que estemos listos en el momento en que tengamos que reflejar su poder y su dominio sobre mi vida. Mi carne es débil, pero Él es fuerte, Él es poderoso, Él puede. Por tanto, el término dominio propio puede ser engañoso. El dominio propio verdadero no es simplemente uno controlándose a sí mismo. Para tener un control efectivo sobre nuestras vidas, necesitamos que el poder de Dios nos controle en todo. En todo. No solamente aquí en la iglesia, es en todo. En todo. Afuera, en mi trabajo, en la calle, mientras estamos en el carro, mientras estoy con mis hijos, en la casa, con mis amigos, en todo. Él tiene que tener control sobre lo que yo estoy hablando, sobre lo que estoy sembrando en la vida de los demás, en lo que estoy compartiendo, de lo que estoy siendo parte. Él tiene que ser el que tenga control sobre lo que veo, lo que pienso, lo que hago, a dónde voy. Él tiene que tener control sobre nuestras vidas. Justo antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero vea que no es un control humano. No es un control que usted quiere decirle de todo al hermano, pero es como, y respira y se calla. Ese no es el control del que el Señor está hablando. Eso es tragarnos nuestra maldad. Eso es que nos traguemos lo que vino a nuestra mente, que no salió de la boca, pero sí salió del corazón. Y gloria a Dios porque no lo dejó salir. Pero no es el dominio propio del que el Señor está hablando. El Espíritu Santo nos permite tener un entendimiento espiritual, la capacidad de comprender verdaderamente la Biblia. Comprender que su Espíritu Santo es el que está en mi interior. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos da la fuerza de carácter para aplicar y vivir ese conocimiento. La palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces el Espíritu me da la fuerza para amar a mi hermano y no voy a dañar su corazón. Entonces mi pensamiento no es, me voy a callar y no le voy a decir nada. No, mi pensamiento es, yo amo a mi hermano y no voy a decirle algo que dañe su corazón. Mejor voy a buscar la manera de hacerlo. Es diferente, lo mismo pero diferente. La primera viene de mi carne, la otra viene de su espíritu en mí. Pablo lo menciona explícitamente. Pablo no menciona explícitamente el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 1:7, pero está implícito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está diciendo, Dios no te ha dado un espíritu cobarde, un espíritu natural, un espíritu como el de nosotros. Nos ha dado a su Espíritu Santo, que produce amor, produce poder, produce amor y produce dominio propio en nosotros. Es su Espíritu Santo en nosotros. No es un dominio propio de yo mantener mi maldad adentro, sino es que lo deje a Él guiar mi vida, es que lo deje a Él actuar a través de mí. Cerramos esta evidencia del Espíritu. El dominio propio no es el resultado de capacidades humanas mejoradas, sino de una vida capacitada sobrenaturalmente por el Espíritu para reflejar su obra y vivir bajo su control. Y el versículo 23 de Gálatas termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. No existe ninguna ley, ni divina ni humana, que prohíba el amor, la paz, la bondad y las que le siguen. No existe ninguna ley ni humana ni divina. Las virtudes del fruto del Espíritu no solo son moralmente correctas, sino que son deseables y esperadas en nuestra vida. No importa cuánto desees amar, no hay límite. No importa las veces que usted quiera perdonar, no hay límite. No importa las veces que usted le dé una oportunidad a alguien, no hay límite. No hay límite. Ame y ame como usted quiera. Ame en la cantidad que usted quiera. No es como que, bueno, a la tercera la vencida, ya a la tercera ya, no. No hay límite. Haga lo que el Señor le dice que usted tiene que hacer. Y en conclusión, la evidencia de la fe, mansedumbre y dominio propio no son simples cualidades morales, sino evidencia del carácter de Cristo, formándose en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Estas virtudes son inseparables del caminar espiritual del creyente. No se producen por esfuerzo humano, sino por una vida rendida a su Espíritu Santo. Todo lo que hay en nosotros proviene de Él. Todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él. Todo lo que necesitamos para vivir una vida de fe proviene de Él, proviene de su palabra, proviene de lo que Él hace en nuestro interior. Proviene de una búsqueda diaria en Él. Proviene de leer su palabra y que su palabra se haga vida en mi interior. Que la fe que hay en mí es producida por una búsqueda constante de su presencia, de su palabra. La mansedumbre que pueda haber en mí es por la búsqueda de su presencia. El dominio propio es la búsqueda de su presencia, su palabra viva en mí. No son cualidades que provengan de mí, sino de Él. Y damos gloria a Dios
que podemos crecer en evidencia de su Espíritu, que no somos personas como afuera que viven en una vida de tristeza, de depresión, porque no saben su propósito en este mundo. Usted tiene un propósito. Usted sabe que usted fue salvo para Él, para su propósito. Usted tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo, y de acuerdo a eso tenemos que buscar siempre su presencia. Póngase de pie, vamos a orar. Y quiero que ahí donde usted está pueda meditar un momento en quién ha puesto, en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe. ¿Cómo ha sido nuestro actuar, nuestro caminar hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido nuestro accionar hasta el día de hoy? ¿Mis palabras han lastimado a alguien? ¿Mis actitudes han sido más desde la carne que desde el espíritu? ¿Le he dado el control total de mi vida al Señor? Ahí donde está, medite en cuánto control le ha dado usted de su vida al Señor. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que todo lo bueno que hay en nuestro interior proviene de ti, que apartados de ti nada podemos hacer, nada podemos hacer, que nosotros no podemos por nosotros mismos, que dependemos de ti, que el accionar en mi vida depende de ti. Señor, ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en mansedumbre. Ayúdanos a crecer en dominio propio, Señor. Queremos reflejarte a ti, Cristo, reflejar tu carácter, que podamos traer gloria a tu nombre, Señor, a través de nuestro accionar, a través de mis palabras, a través de mis acciones, Señor. Que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Que seas tú, Señor, llenándonos para cada día. Que crezcamos en fe cada día. Que tu palabra, Señor, sea vida en nuestro interior. No solamente leerla, sino obedecerla y vivirla, Señor. Gracias por la oportunidad de crecer en ti. Gracias por la oportunidad de entender tu palabra. Ahora ayúdanos a meditar en ella y a ponerla en acción en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en mí. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú transformas nuestro interior. Tú transformas nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestro interior y controlar mi humanidad. Gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Queremos tener espíritus enseñables, Señor, que aprendan de ti cada día más, y que cada día más sean más evidentes, Señor, el fruto de tu Espíritu en nuestro interior. Que cada día sea más evidente tu obra en mi vida. Que no sigamos actuando desde la carne, Señor, sino desde tu Espíritu. Que no sigamos actuando más desde nuestro lado de humanidad, Señor, sino desde tu Espíritu Santo.
Gracias por lo que estás haciendo en nuestro interior. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos.